En videos anteriores he mencionado los comportamientos principales de una persona tóxica, como el juzgar constantemente, hacerse la víctima en cualquier situación, ser demasiado negativo, entre otros. Son conductas que se deben corregir lo antes posible para no alejar a las personas que te rodean. Por otro lado, también existen comportamientos que quizás no entren en la categoría de tóxicos, pero definitivamente perjudicarán tus relaciones interpersonales y causarán que le caigas mal a los demás. Uno muy común es estar distraído cuando te hablan, ya sea porque estás en el celular o porque estás volteando para todos lados menos con la persona con la que estás conversando. Es una increíble falta de respeto que pone al emisor en una situación muy incómoda. Imagínate que le estás contando algo muy importante a un amigo y de repente saca el celular de su bolsillo para responder unos mensajes. ¿Qué es lo que pensarás de él? Que no te toma en serio, por supuesto, o como mínimo que es malísimo escuchando. De cualquier forma, ya no querrás seguir contándole tu historia y la terminarás antes de tiempo. Lo peor del caso es que ni siquiera se va a percatar de la situación. Como está muy distraído en otros asuntos, pasará por alto ese gran detalle. Ten en cuenta que toda persona que te está hablando se da cuenta cuando no la estás escuchando. Así que si valoras tu interacción con la otra persona, bríndale toda tu atención. Otro comportamiento que hace que caigas mal es que hablas mucho de ti. No importa si alguien está contando una anécdota interesante para el resto del grupo, aún así buscas la primera oportunidad para decir algo que gire la conversación en torno a ti. Y esto se vuelve aún más grave cuando tu comentario es de carácter competitivo. Intentas opacar lo que acaba de decir la otra persona con algo más impactante. A este tipo de personalidad se le conoce como el uno más que tú. Subconscientemente buscan validación de los demás al intentar impresionarlos, ya sea con una habilidad en la que son muy buenos, conocimientos superiores al promedio, ingresos elevados o prácticamente cualquier cosa que los haga ver superiores a los demás. El detalle es que generalmente no son tan habilidosos como lo dicen, y no es que sean mentirosos, sino que ingenuamente sobreestiman sus capacidades. Recuerda que no hay necesidad de impresionar a nadie, no te tomes cualquier tema como si fuera una competencia. Número 3. No eres empático. No sabes apoyar emocionalmente a un amigo o familiar que está pasando por un mal momento. De hecho, haces todo lo contrario y lo haces sentir peor. Si se tropezó, tuvo un pequeño accidente o alguien le hizo una broma pesada, tu primera reacción es burlarte de la situación sin importar cómo la esté pasando. Y no es que lo hagas a propósito para hacerlo sentir mal, sino que simplemente no te pasa por la mente que quizás no sea un buen momento para bromear. Alguien que carece de empatía asume que todo está bien y que sus palabras no le afectan a los demás. Y no digo que no esté bien reírse de vez en cuando en situaciones vergonzosas o inoportunas, pero tenemos que saber cuándo es apropiado hacerlo. Así que si ves que alguien está pasando por un mal momento, primero ofrece tu apoyo y pregúntale si todo está bien. Número 4. Pides muchos favores. Claro que es completamente normal pedir apoyo de vez en cuando, es una característica esencial de una comunidad sana. El problema surge cuando este acto se vuelve habitual. Recurres constantemente a los demás para pedirles todo tipo de favores, a tal grado que piensan que los estás utilizando. Y no quiere decir que este sea tu caso, porque seguramente si ellos te pidieran ayuda en algo, lo harías con todo gusto. Pero hay que saber llevar un balance en una relación, de lo contrario pensarán que estás abusando de su confianza. Además, tienes que tomar en cuenta que no solo por ser amigos significa que vas a sacar provecho de todo. Por ejemplo, si tu amigo es dueño de un restaurante, se ve mal que le pidas un descuento, o peor aún, comida regalada. O que por ellos tener mayor capacidad económica sientas que deben aportar más en las reuniones que tienen. En este tipo de situaciones, ellos son quienes tendrían que tomar la iniciativa. Lo que tienes que entender es que no todas las amistades son iguales. Mientras que para algunos hacer grandes favores sea gratificante, para otros requerirá de más sacrificio. Trata de pedir favores cuando realmente sea necesario. De seguro te identificaste con alguno de estos comportamientos. La gran mayoría de nosotros lo hemos hecho por lo menos una vez. O quizás eres de los que lo sigue haciendo sin siquiera darse cuenta. Son hábitos que por sí solos no son tan graves, pero de hacerse con mucha frecuencia pueden costarte una amistad.
Y no es porque haya una mala intención de por medio, más bien es una falta de conciencia sobre cómo pequeñas acciones pueden afectar nuestra relación con las demás personas. De igual forma, si alguien muy cercano a ti cuenta con estas características, lo correcto es hacérselo saber, siempre y cuando lo hagas apropiadamente. Muchas veces ni siquiera te das cuenta de una mala costumbre hasta que alguien más te la dice.